En este apartado de noticias les quería comentar a todos nuestros oyentes que este año tenemos una gran oportunidad de ir también a Malagón. Es el Carmelo Descalzo de Malagón. Celebra sus 450 aniversarios, si no me equivoco, y es año jubilar, en cualquier caso, que es lo que realmente nos toca a todos. Pero de alguna manera yo he cogido la información que he podido y la verdad bastante curiosa y es una información que tengo básicamente del pueblo, del ayuntamiento, quiero decir, de hace años, de cuando fue el quinto centenario, y que decía, ¿por qué? ¿Cuál es la gracia, entre comillas, la originalidad de Malagón? Pues lo más divertido de todo es que no sabíamos que Santa Teresa, además de lo mucho que hizo, una de sus 17 fundaciones, que fue de las primeras Malagón, decidió ella la obra, porque la señora de Malagón, que era hija del duque de Medinaceli, les entregó un pequeño olivar y ella hizo de planta el diseño y la obra entera de esto. Los demás Carmelos que consiguió, entre comillas, eran pues arreglos que iba consiguiendo como podía. Tampoco eran grandes monasterios como los medievales. Ya saben ustedes que las carmelitas tienen un tope de 21 mujeres, tampoco necesitaba grandes edificaciones. Pero en este caso, pues la empezó de planta porque lo que le dieron era un olivar. Y ella tiene una piedra enfrente, en la plaza, donde hay una estatua de Santa Teresa sentada, que era donde, por lo visto, ella se levantaba por la mañana y dirigía las obras. Pasó muchas temporadas en Malagón, muchas más de las que parece. Y Malagón ha sido un Carmelo con una auténtica fuente de gracia y de oración y de vocaciones para todo el mundo. Vamos a hablar con don Alberto, que es el capellán de las madres y es el que conoce la historia y la vida cotidiana del Carmelo de Malagón. Muy buenos días, don Alberto. Muy buenos días y encantado de estar con ustedes, pero permítame hacer una precisión antes de seguir. Sí. Yo no soy capellán de Malagón. Si por capellán se entiende la acepción que le daba Santa Teresa de servidor, de paje, de amigo, pues entonces lo admito. Pero no soy el capellán, es un sacerdote muy competente de la diócesis de Ciudad Real y yo soy de la archidiócesis de Toledo, pero ahora trabajo como delegado de vida consagrada en la diócesis de Córdoba. Entendido. Pues así ya nos lo ha precisado del todo. O sea que estoy con una cosa desde el punto de vista humano más importante. Pues sí, como le digo, según la acepción teresiana, yo me considero capellán de todas las carmelitas descalzas porque estoy a su servicio, porque ellas están al mío como sacerdote, sosteniéndome con su oración. Pues un punto muy importante, porque todos necesitamos sentirnos como usted, sostenidos por la oración. Y me decía la madre priora que fue la primera fundación que mandó gente al extranjero. La hermana sí, en Génova. Usted ha hecho una introducción muy cabal y muy bien informada, porque Malagón es una fundación original de la Santa Madre por muchos capítulos. Fue la tercera fundación, bueno, casi en un sentido la segunda, porque yo San José de Ávila no la cuento, porque San José de Ávila es única. O sea, la Santa Madre hizo aquella casita como si no tuviera que hacer ninguna más, y vivió en ella los 5 años más descansados de su vida, al cabo de los cuales se presentó allí el general de la orden, el padre Juan Bautista Rubeo de Rávena, y le encantó tanto aquella reproducción del portalito de Belén que le mandó que hiciera tantas fundaciones como pelos tenía en la cabeza. Y entonces la Santa Madre se echó por los caminos de España. En agosto de 1567 empezó por una de las ciudades más populosas de Castilla, que entonces era Medina del Campo, Sí. Porque ella quería para sus Carmelos proyección, aunque estuvieran muy encerrados, sin mucha clausura, pero que estuvieran en lugares donde se conociera el Carmelo. Y sin embargo, la tercera fundación fue en un pueblecillo insignificante, pero fue un capricho de su gran amiga doña Luisa de la Cerda, que era viuda del mariscal de Castilla, Arias Pardo, y eran señores de Malagón. Y entonces le ofreció aquel lugar y la Santa Madre no quería, porque como era tan pequeño, tendrían que fundar cancelando la disposición de pobreza absoluta que ella había iniciado en sus Carmelos, sobre todo con el parecer positivo de San Pedro de Alcántara.
pero su confesor, que era el dominico Fray Domingo Báñez, le dijo: no deje de hacer por eso esa fundación y hágala con renta, porque el Concilio de Trento lo permite. Total, que se animó la santa, fue a Malagón en abril de 1568. Y las monjas estuvieron, ella permaneció allí unos meses, un par de meses, como siempre hacía, porque le urgían a fundar en Valladolid, y las monjas estuvieron en unas casas provisionales en la plaza del pueblo nada menos que 11 años, porque doña Uf, Luisa, que había prometido hacer un convento nuevo, pues no acababa de acabar, hasta que la santa ya, un día, después de haber ido 4 veces más a Malagón, pues la última vez, vejezuela, dice ella, en 1579, con 64 años, de entonces y de ella, pues uf. ya se presentó en Malagón después de haber firmado las escrituras, haber hecho los planos, todo Santa Teresa. Y pues quebrantadísima de salud, se iba, como usted ha dicho bien, en amaneciendo a dirigir las obras, a ayudar ella misma a los albañiles, que le dijeron que tenían que tardar por lo menos 6 meses para terminar el convento. Y ella dijo: ¿cómo? Para la Concepción se han de estar pasando mis monjas, y faltaban 10 días. Y en esos 10 días terminaron la obra y pasaron las monjas en 1579. Y es un convento muy bien proporcionado, muy al gusto de la santa. Sí. No era tan pequeño como usted ha dicho, lo del pequeño olivar. Doña Luisa le dijo que escogiera entre sus tierras. La santa fue a pasear por las afueras del pueblo, vio un olivar y dijo: no hemos de pasar de aquí, que este lugar tiene Dios escogido para mi convento. Y en uno de los olivos dicen, porque es leyenda, que se posó una palomita blanca, y ese es el lugar justo que hoy ocupa el sagrario en el retablo barroco maravilloso, que fue de las pocas cosas que en La Mancha no sufrieron los horrores de la última guerra española, precisamente por respeto a Santa Teresa. Bueno, pues el sagrario tiene dentro, claro, esto solamente lo ve el sacerdote, cuando abres el sagrario, en el techo interior del sagrario, Sí. está colgando una palomita de plata sobre el copón del Santísimo Sacramento, para recordar que es el lugar del olivo donde se posó la paloma en aquel olivar que escogió la santa para su convento. Bueno, qué bonito y qué romántica la historia. De alguna manera respalda mucho, toda la poesía que Santa Teresa llevaba consigo, ¿verdad? Así es. Y me decía la madre que también que salió de allí la madre María de San José, que es hija suya, que han salido la primera fundación extranjera, la de Génova, ¿verdad? Bueno, María de San José Salazar era Sí. una chica que a sus 14 años estaba un poco casi de dama de corte, digamos, porque la casa de doña Luisa de la Cerda en Toledo, pues era una casa de mucha categoría. Sí. Y entonces una de las damas que tenía era una chica muy inteligente, muy espabilada. Cuando la santa fue a fundar a Toledo, pocos años después, un par de años después de estar en Malagón, vio a aquella chica muy amiga de galas y de componerse, y le dijo: esas galas no son para descalza, hija mía. Y efectivamente, a los pocos años entró María de San José, arrebatada por la personalidad de la Santa Madre y por la santidad de aquellas descalzas, entró en el Carmelo de Malagón, porque ella era malagonera, por eso la tenía doña Luisa consigo. Y Ah, fue una monja tan capaz en todos los sentidos, tan inteligente, de hecho tiene escritos preciosos, que en una de sus cartas dirá Santa Teresa, que después la llevaría por priora a la dificilísima fundación de Sevilla, dirá: muerta yo, si mi parecer se hubiera de tomar, la eligieran por fundadora, a María de San José. uf. Y sin embargo la vida es tan complicada que después, yendo ella como fundadora y priora al Carmelo de Lisboa, le armaron una campaña de calumnias en la que también complicaron al padre Gracián, famoso, y al final la pobre María de San José murió desterrada en el Carmelo de Cuerva, en Toledo, y este es el día que no se sabe dónde están sus restos. Bueno, fue una de las muchas que salieron del Carmelo de Malagón, que fue una verdadera cantera para las fundaciones de Santa Teresa, porque de ahí sacaba incesantemente monjas, porque eran monjas pues muy preparadas, en todas sus primeras fundaciones lo eran, pero Malagón era especial. Y después, ya muerta la santa, el Carmelo por primera vez saltó al extranjero, llevado por las madres
Ana de Jesús y Ana de San Bartolomeo y Beata, Sí. saltó a Francia y a los Países Bajos, que fue donde por primera vez salió de España, muy pocos años después de morir la santa. Pero después saltó a Italia, y la Eso. primera fundación fue en Génova, y ahí fue la madre Jerónima del Espíritu Santo con algunas otras descalzas, todas de Malagón. Total, que la primera fundación italiana salió también de Malagón. O sea que del mismo modo que ellas han sido una fuente de gracia para España y fuera de España, ahora nos toca a nosotros respaldarlas, ir a verlas, apoyarlas en este año que celebran con tanta ilusión el año jubilar de Malagón, que como me decía la madre, el pueblo, y ha comentado usted también, el pueblo de Malagón siempre ha querido mucho a las carmelitas. En la guerra quedó intacto y eso pues tiene un valor, eso tiene el valor de que entendemos que hacen un bien y la gente lo siente, lo cree. Quieren a Santa Teresa. Mire usted, yo he predicado 3 veces la novena de Santa Teresa en Malagón y es un verdadero clamor. Los padres carmelitas antiguos solían decir: en Ávila el sol de Teresa quema, pero en Malagón abrasa. Y es verdad, yo puedo decir que he recorrido muchos lugares teresianos, he predicado mucho a la santa, pero en ningún lugar he visto la devoción tan acendrada que he visto en Malagón, y es que la santa les hace muchos favores realmente. Este año estamos celebrando, por concesión del Papa, el año jubilar teresiano en 3 lugares de España: Ávila, por ser domingo este año el día de Santa Teresa, y Alba de Tormes, y Malagón por caer dentro de este año, en abril, el 450 aniversario de la fundación. De manera que el año se abrió este 15 de octubre pasado, hace 5 días, y se cerrará el 15 de octubre del año siguiente, si Dios quiere. Pero efectivamente en Malagón hay un grandísimo cariño a las carmelitas, porque todo el pueblo y toda la comarca, todos los pueblos de la contornada y de muchos lugares de La Mancha, saben que las carmelitas son las continuadoras del espíritu que además guardan fielmente de la Santa Madre. Y cabe consignar aquí, aprovecho para decirlo, que haciendo un gran esfuerzo las monjas en todos los órdenes, también económico, han abierto, este año se ha inaugurado, precisamente el Día de la Santa, un precioso museo junto al monasterio. Y es una pequeña catequesis teresiana ese museo, donde el que lo visite se puede empapar de la historia y del espíritu, y sirve también en ese sentido como una meditación y un estímulo espiritual muy interesante. Yo invito a todos a que vayan a verlo. Muchísimas gracias, don Alberto. Ya sabe que en la radio no se puede uno quedar haciendo todas las preguntas que uno lleva dentro, pero es lo que estamos. Muchísimas gracias, porque nos ha dado muchos motivos para ilusionarnos para ir a Malagón. Muchas gracias a ustedes, que me han dado la oportunidad de hablar de Santa Teresa de Jesús, que es mi madre y mi amiga. Muchas gracias.